Este es el fin de la guerra. Las tropas americanas volverán a su país. No luches contra los vietnamitas que buscan libertad e independencia. Este era el mensaje de un panfleto del Vietcong de 1968. En enero de ese año, coincidiendo con la festividad del Año Nuevo Lunar vietnamita, tuvo lugar uno de los episodios más terribles y cruentos de la Guerra de Vietnam. Las fuerzas comunistas dieron inicio a la ofensiva del Tet, un operativo militar que consistió en ocupar las principales ciudades survietnamitas. El objetivo de los norteños, es decir, de quienes lanzaron el ataque, era fomentar un levantamiento entre los ciudadanos del sur y hacer que se rebelaran contra su gobierno pro-occidental y capitalista. Por otro lado, querían expulsar al ejército estadounidense, que apoyaba a los mandatarios survietnamitas y estaba involucrado en la guerra desde 1964. Entre las ciudades tomadas por el Vietcong se encontraba Hue, una de las más importantes del país. Allí se dieron los enfrentamientos más sangrientos de todo el operativo, con tiroteos en todas partes, cadáveres tendidos en las calles y edificios derrumbados por completo. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te mostraremos los testimonios más impactantes de la batalla de Hue. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La ciudad de Hue era la tercera más poblada de Vietnam del Sur, contando con unos 140.000 habitantes. Tenía una gran importancia estratégica debido a que estaba ubicada cerca de la frontera que separaba el territorio norvietnamita del survietnamita. Las tropas comunistas penetraron en la urbe sorpresivamente y rápidamente lograron ocupar una amplia variedad de zonas. Los efectivos disponibles para organizar la defensa de Hue eran pocos, por lo que la lucha se extendió a lo largo de casi un mes. Los testigos de la batalla coinciden en señalar el inusitado grado de violencia de la misma, que se cobró miles de vidas. Conozcamos algunas de las historias más impactantes de la contienda. James Redding era un teniente del ejército estadounidense nacido en Ohio, que había llegado a Vietnam apenas 2 semanas antes de que comenzara la ofensiva del Tet. Fue nombrado asesor militar del 7º Batallón Aerotransportado de las fuerzas survietnamitas, y su deber era aconsejarlos en cuestiones tácticas. Redding se hallaba en su base cuando recibió noticias del ataque del Vietcong. Sus superiores le ordenaron repeler a los comunistas, de manera que el teniente partió junto con 350 hombres de su batallón hacia la lucha. Anduvieron por una autopista rodeados por vehículos blindados, cuando fueron emboscados por los guerrilleros. De pronto uno de los vehículos voló por los aires destrozado por un lanzagranadas y a continuación se desató una balacera ensordecedora. Redding detectó que el fuego provenía desde un cementerio al lado de la autopista donde estaban emplazados los soldados comunistas. El teniente y sus camaradas se dirigieron hacia allí a pie, dispuestos a capturar la posición de los enemigos, mientras en el camino iban cayendo uno a uno. La carga fue una masacre absoluta y súbitamente Redding advirtió que se había quedado solo en el cementerio, separado de sus pocos compañeros sobrevivientes. Los guerrilleros lo rodearon por todas partes y si no hacía algo pronto moriría acribillado a tiros. El teniente apeló a su ingenio y encontró un pequeño estanque lo suficientemente profundo como para que un hombre se sumergiera en él. Así lo hizo y se escondió en el agua durante casi 3 horas, sacando la cabeza cada tanto para tomar un poco de aire. Se le pegaron sanguijuelas en el pecho, la espalda, los brazos y las piernas, pero Redding no podía moverse ni emitir sonido alguno, ya que había un grupo de enemigos a un par de metros de distancia. Los guerrilleros estaban sentados charlando entre sí tras el fin de la emboscada hasta que en un momento uno de ellos se levantó y caminó hacia el estanque. Redding creía que lo habían visto, pero para su sorpresa el hombre se puso a orinar en el agua, casi al lado del teniente, sin detectarlo. Cuando los comunistas se marcharon, Redding escapó del cementerio y unas horas después se reencontró con sus aliados. La batalla de Hue está repleta de historias que muestran tanto el heroísmo de los soldados como las insólitas situaciones que pueden darse en medio de una contienda. 5 hombres fueron condecorados con la Medalla de Honor como reconocimiento al valor mostrado durante el enfrentamiento. Uno de ellos fue Frederick Ferguson, un piloto de helicóptero que fue advertido por sus superiores que bajo ninguna circunstancia debía volar cerca de Hue, ya que los comunistas habían ocupado la ciudad y poseían artillería antiaérea.
Ferguson, sin embargo, ignoró estas órdenes y se adentró en la urbe para rescatar a 5 de sus camaradas que habían sido heridos en un combate. El piloto maniobró entre el fuego enemigo y logró evacuar a sus compañeros, salvando así sus vidas. Otro soldado condecorado fue el sargento Clifford Sims, que estaba en compañía de su pelotón, acercándose a una guarida del Vietcong cuando de pronto reconoció un sonido peculiar proveniente del suelo. Se trataba de una trampa explosiva que había emitido un clic al activarse y estaba a punto de estallar. El sargento les gritó a sus camaradas que se apartaran del camino y sin pensarlo 2 veces, se lanzó encima de la bomba. El cuerpo de Sims absorbió toda la explosión, salvando a los demás de una muerte segura. Por su valentía recibió una medalla de honor póstuma. Veamos ahora la historia de John Bagwell, miembro de una compañía de soldados cuya tarea era custodiar la estación de televisión de Hue. Los hombres estaban descansando en su cuartel cuando comenzó la ofensiva. Escucharon explosiones y disparos cada vez más cerca, de manera que se ubicaron próximos a las ventanas y puertas para defender su posición. Durante 5 días intercambiaron fuego con decenas de guerrilleros que querían tomar el cuartel por asalto. Bagwell recuerda la contienda de esta manera. En un momento, un niño armado con un fusil se asomó por la ventana. Estaba temblando y parecía dubitativo, pero me apuntó y disparó. Una bala pasó zumbando por mi oído y me di cuenta de que tenía que matarlo o él acabaría conmigo. Jalé el gatillo y derribé al niño, que cayó hacia atrás. Momentos después, un guerrillero logró ingresar al cuartel con un montón de explosivos atados a su cuerpo. Se trataba de un ataque suicida, pero uno de los norteamericanos disparó a una de las bombas y la hizo detonar. El hombre voló en pedazos antes de que pudiera acercarse a los estadounidenses. Cuando Bagwell y sus compañeros se quedaron sin municiones, abandonaron el edificio y fueron en busca del resto de sus aliados. En el camino fueron abatidos uno por uno, ya que los norvietnamitas estaban por todas partes, disparando desde las azoteas de las casas. Algunos fueron heridos, otros murieron en el acto y una minoría fue tomada prisionera. Tan solo Bagwell quedó libre, aunque no sabía a dónde ir y había recibido un tiro en el pie. Mientras deambulaba por las calles, avistó una iglesia cristiana y buscó refugio en su interior. Fue recibido por un sacerdote católico survietnamita que se ofreció a brindarle ayuda. Le hizo quitarse el uniforme militar, le dio ropas de civil y le cubrió la cara con vendaje para que los guerrilleros no advirtieran sus rasgos occidentales. Momentos más tarde llegaron los miembros del Vietcong, que registraron la iglesia de arriba a abajo e interrogaron a las personas que se habían escondido allí. Al ver el rostro vendado de Bagwell, asumieron que se trataba de un survietnamita que había sido herido en la cara y que no podía hablar, por lo que lo dejaron en paz. De esta manera logró salvar su vida. La ciudad de Hue fue recuperada un mes después de que se inició la ofensiva del Tet. El operativo militar fue considerado un fracaso, aunque sirvió para destruir la moral de los estadounidenses, que no habían interceptado el ataque a tiempo. Muchos señalan que este fue el comienzo del fin para la guerra de Vietnam. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál es la historia más increíble de la batalla de Hue? Durante los 10 años que duró la guerra de Vietnam, ninguna ofensiva local fue tan ambiciosa y letal como la ofensiva del Tet, un ataque sorpresa realizado en 1968 y que para muchos expertos marca el inicio del fin de la intervención norteamericana en Asia. Si bien no podemos decir que fuese una victoria para Vietnam del Norte y el Vietcong, lo cierto es que reveló el poco control que tenía el tío Sam de un territorio supuestamente dominado. En este nuevo video de Historia Militar, vamos a conocer la compleja operación en 3 fases, pero también las vivencias de los soldados norteamericanos que en muchos casos tuvieron su bautismo de fuego durante este episodio. Así fue la ofensiva del Tet en palabras de los combatientes. Para 1968 la guerra de Vietnam llevaba en curso varios años y la expectativa de una incursión rápida había quedado sepultada bajo la dura realidad. La jungla y las voluntades locales no eran un obstáculo fácil de superar. En ese contexto, el gobierno de Vietnam del Norte preparó una ofensiva meticulosa que podría ser una estocada letal a las fuerzas de la coalición estadounidense, la ofensiva del Tet. En pocas palabras, durante la festividad de Año Nuevo vietnamita, conocida como el Tet,
las fuerzas del norte junto a la guerrilla del Vietcong lanzaron un ataque sorpresa sobre varios puntos estratégicos, incluida la capital, Saigón. La estrategia fue dividida en 3 fases, incluyendo un periodo de distracción para dispersar a las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur. En las semanas previas, el gobierno de Vietnam del Norte ofreció nuevas propuestas de paz al gobierno norteamericano, haciendo suponer que no se planeaban nuevos ataques a gran escala. El 30 de enero de 1968 comenzó la primera fase de la ofensiva del Tet. Soldados comunistas se infiltraron entre los campesinos de 6 provincias para después atacar los edificios gubernamentales y cuarteles con armas importantes. En la madrugada del 31, 84.000 combatientes norvietnamitas reanudaron los ataques por todo el país. El 1 de febrero los comunistas ya estaban dentro de Saigón y habían atacado 36 de las 44 capitales provinciales, 5 de las 6 ciudades autónomas y más de un cuarto de las capitales de distrito. Aprovechando el contexto festivo, durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, fueron atacados los principales cuarteles militares, la emisora nacional de radio, el cuartel general de Vietnam del Norte y varias embajadas. Aquel día, el soldado norteamericano Chuck Searcy se encontraba estacionado en Saigón. A la medianoche sonaron las sirenas de alarma, era nuestra señal para alistarnos. Salimos de nuestras habitaciones quejándonos, suponiendo que se trataba de un simulacro y en 15 minutos estaríamos de vuelta en la cama. Recuerdo a Searcy, pero estaba equivocado. Entonces un capitán llegó al perímetro en un jeep a toda velocidad y nos anunció con un altavoz que no era una práctica, que las bases y la capital estaban siendo atacadas con fuerza. Si bien estos ataques del Tet fueron totalmente sorpresivos y efectivos, también fueron una invitación para que Estados Unidos libere todo su poder de fuego sin ningún tipo de discreción. Una invitación que los furiosos y frustrados soldados no iban a rechazar. El ejército norteamericano junto a las fuerzas survietnamitas atacaron con artillería, tanques y helicópteros. Se golpeó con todo el poder, causando una destrucción inmensa en todos los objetivos. El radiooperador norteamericano Paul Dwyer señala: "Aún lo recuerdo claramente, tuve que ordenar ataques aéreos en el otro lado de Hue y lanzaron napalm. Todo estaba en llamas. Los enemigos venían hacia nosotros y con el fuego a sus espaldas parecía que emergían del infierno. Los combates resultaron muy duros y la destrucción que sufrieron las ciudades por el empleo de armas pesadas fue inmenso. El ejemplo más dramático lo constituyó la ciudad imperial de Hue, que quedó prácticamente arrasada. Pero salvo casos como ese, en pocas horas o algunos días a más tardar, la totalidad de lo perdido estaba recuperado". La segunda fase de la ofensiva inició durante la madrugada del 4 de mayo, cuando unidades comunistas avanzaron con la misión de eliminar 119 objetivos en todo el sur de Vietnam, incluyendo Saigón. Sin embargo, esta vez la inteligencia aliada estaba mejor preparada. 13 batallones del Vietcong lograron penetrar la barrera y una vez más el caos reinó en la capital, provocando grandes combates que resultaron en bajas importantes en ambos bandos. Los comunistas volvieron a Saigón el 25 de mayo y lanzaron una segunda ola de ataques a la ciudad. Durante esta serie de ofensivas, el Vietcong ocupó 6 pagodas budistas bajo la creencia errónea de que serían inmunes a la artillería y ataques aéreos. La fase 3 de la ofensiva comenzó el 17 de agosto y solo participaron las fuerzas de Vietnam del Norte. La ofensiva principal fue precedida por ataques a pueblos fronterizos, que se iniciaron con el fin de remover a las fuerzas de defensa de las ciudades. Saigón fue azotada de nuevo durante esta etapa, pero los ataques eran menos sostenidos y una vez más fueron fácilmente repelidos. La capital era un punto constante por la presencia de bases aéreas. El soldado Dave Garrod se encontraba en la base Tan Son Nhut, donde experimentó el infierno. En uno de los ataques se encontró con un tanque destruido por una granada autopropulsada. Dentro había un soldado herido que no podía moverse, sus piernas estaban destrozadas. Como soy pequeño y delgado, me metí en el tanque y lo puse en mis hombros. Logré sacarlo, recuerda Garrod. Más tarde, cuando el combate se calmó y Garrod pudo sentarse a tomar agua, notó algo extraño en su ropa. Cuando miré mi chaqueta, había un trozo de carne quemada de aquel soldado. Son imágenes que se quedan en tu mente para siempre. La tercera ofensiva fue feroz, pero tras 5 semanas de lucha volvió a ocurrir lo mismo. El poder de fuego de Estados Unidos se impuso y Vietnam del Norte no logró mantener ninguna de sus conquistas. El saldo mortal fue de 4.125 norteamericanos, 15.000 survietnamitas y 45.000 soldados en la coalición de Vietnam del Norte y el Vietcong.
Era la primera vez que la fuerza comunista decidía tomar grandes ciudades e instalaciones militares de Vietnam del Sur, en un intento por infligir un golpe fatal al ejército estadounidense que respaldaba al gobierno survietnamita e inspirar una revolución popular en la región. Nadie tenía la menor idea de que algo así podía ocurrir. En años anteriores, la época del Año Nuevo del Tet había sido como un tiempo de tregua y la gente se iba de viaje. Yo había regresado a Saigón ese mismo día. Recuerda el periodista de la BBC Julian Pettiford, quien se encontraba en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Saigón cuando este fue atacado. Fue una movida que desconcertó a las tropas de Estados Unidos, que pocos meses antes habían enviado un mensaje tranquilizador a sus ciudadanos. Aunque las tropas norteamericanas recuperaron de nuevo aquel territorio perdido, las repercusiones de aquella ofensiva hicieron desvanecer toda idea de victoria instalada en el imaginario estadounidense, y con ello el apoyo popular a la presencia de las tropas en territorio vietnamita. Citando nuevamente al soldado Chuck Searcy, fue el momento en que la guerra se transformó en una realidad para nosotros. Hasta ese punto Saigón era considerado un lugar muy seguro, un área que básicamente nunca sería atacada. No solo los soldados perdieron la inocencia durante aquellas semanas, el pueblo norteamericano también despertó de su fantasía. En Estados Unidos el mensaje era que Vietnam estaba totalmente controlado y que los soldados no corrían riesgos, nada más lejano a la realidad. La ofensiva del Tet fue un fracaso en cuanto a números para Vietnam del Norte, pero ciertamente fue una victoria moral sobre la potencia invasora y un punto sin retorno para la opinión pública respecto a la guerra. Así llegamos al final de este video. Queremos invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.